¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? Eso te ha quedado. Pues empezamos así. ¿Qué pasa? Es que hemos hecho... Esta es la segunda toma. La primera era... Hola, no, pues ¿qué pasa? ¿Qué pasa con vosotros? Bienvenidos. Te ha quedado muy broncano. Bienvenidos. ¿Qué pasa? ¡Claro, broncano! Así como gritando en bajito. Bienvenidos a Anthropic, que es un podcast de movidas. A estas alturas ya no hay que explicarlo. Y Arturo es el cuarto capítulo que graba con nosotros. Sí, entonces, un clásico ya. Ya se lo sabe, es que ya se lo sabe. Sí. Entonces, este podcast está patrocinado por Fuel, la... Solución de Gestión de Gastos para Empresas. Que si eres empresa, te interesa. Este episodio está patrocinado por Fuel, el único software de gestión de gastos y tarjeta corporativa que te ayuda a gastar menos. Oye, es que ahí me había pillado. No pasa nada, no pasa nada. Ha salido maravilloso. Sí, maravilloso. Perfecto. A partir de ahora, Pues los nada, invitados van a contar practicaremos. el patrocinio. Venga. Ya quinta. otro día, cuando llevemos unos cuantos capítulos, me acordaré de ver si metemos una intro, entonces cómo meter esto en la escaleta, ¿vale? Eso es. Esto lo vamos a contar. Un amigo me dijo, oye, pero ¿cómo vas a hacer un podcast sin escaleta? Y yo, es que si tengo que hacer la escaleta, paso a hacer el podcast. Voy a grabar todo a lo bruto y Eso poco es. a poco vamos metiendo elementos, ¿vale? Eso Entonces, esto ahí está. Sí. Pero bueno. ¿Tú sabes que a mi hermana le he hecho yo una intro musical para el podcast? ¿Ah, sí? Sí. ¿Quieres hacer esta? Eso podría ser. ¿Quieres saber? Venga, pero cuando tenga tiempo. Pero sí, Vale, venga, vale. Algún día te hago un jingle. Le hice un jingle, tío. Me apetecía hacer un jingle. Era una cosa que Maravilloso. me apetecía. Maravilloso. La parte de sonido... Bueno, da igual. No nos vamos a liar Sí, porque venga. si estáis viendo esto es porque habéis llegado a través de LinkedIn o YouTube a Y buscar es- un tema y muy sí, concreto. eso es. Así que no os vamos a romper la cabeza. Arturo nos ha contado en los vídeos anteriores qué es Brand New Verse, qué cosas está haciendo en Roblox, cómo es el punto de encuentro entre marcas que quieren entrar en el metaverso y desarrolladores de ese metaverso, que es Roblox. Y al final, una cosa interesante que creo que él puede contar es, oye, dentro de este lío que hay, de esta moda del metaverso, provocada porque Mark Zuckerberg quería salir al paso y le cambió el nombre a la empresa, pero realmente ha convertido o ha acelerado un proceso en el cual hay comunidades e interacciones digitales. Muchas marcas quieren estar ahí o muchas agencias quieren estar ahí. Cualquier marca o agencia que se mete al principio en algo, pues puede meter la pata. ¿Qué consejos le podemos dar a una marca o agencia que quiere entrar en el metaverso? Además de, obviamente, contactar con Arturo, Eso con es. Brand New Verse y ser cliente. Es el único consejo. Pero el único ya. ¿No? Ya Pues se nada, acaba hasta el aquí el podcast. programa de hoy. Pues ha sido un placer. Mira, Arturo, ¿qué nos cuentas al respecto? A ver, bueno, pues es verdad que es una cosa que suelen preguntarnos. O sea, sí que es verdad que es un punto que el metaverso tiene ese punto que te atrae. A algunos no les... O sea, es un poco como el tomaco, ¿no? O sea, te atrae, pero por otro lado hay mucha gente que dice, esto es un bluff, esto es una un mierda. Y es verdad que hay esa relación amor-odio en el que te llama la atención, pero también quieres ver qué humo es y desprestigiarlo. Pero sí que lo que hay es desconocimiento, ¿no? Entonces, sí que hay un punto para... Todo el mundo entiende que de alguna manera es algo de lo que tiene que saber, por qué está o por qué no está. Y depende mucho, que es lo primero que decimos, de cuál es tu objetivo de negocio y cuál es tu target. O sea, que no se diferencia mucho de cuando alguien quiere anunciarse en televisión. Ya, que eso es un poco. Para quien Claro. no sepa de dónde viene Arturo, enlazaremos aquí los vídeos y capítulos anteriores de cómo pasa de ser director de estrategia de 3 Media a hacer movidas en Roblox en el metaverso. Eso es. Entonces sí que es verdad que yo creo que la reflexión siempre es cuál es tu objetivo de negocio y cuál es tu target. Y eso va a condicionar mucho cuáles son las distintas alternativas que tienes para acercarte a esto que llamamos metaverso, que cada uno lo define como quiere. Vale, pero dentro de que yo he estado unos cuantos años también en el mundo de Publi, creo que hay escenarios, ¿vale? Un poco más a veces realistas, ¿no? Que es, oye, es que me ha llamado mi cliente y me ha dicho que tenemos que estar en el metaverso. Y yo no sé qué es eso. Entonces, ¿qué hago, no? Y posiblemente tu cliente tampoco sabe lo que es, o no, ni siquiera nosotros lo sabemos, pero, o yo por lo menos no. Para esto podéis ver el anterior vídeo. ¿Qué hacer en ese caso?
Sí, pues lo primero es, esa llamada sería tipo, mi cliente quiere un titular, ¿no? Entonces, Sí. lo primero, como cualquier trabajo con marcas, es rodearte de gente que sepa lo que hace. Yo creo que eso es muy importante. Es decir, está bien esa llamada, si nos has llamado a Brand Newbers está aún mejor, y trata de buscar quién es el experto, que tenga algún tipo de credencial previa, porque efectivamente cuando tú trabajas con marcas estás exponiendo en un entorno que encima es el metaverso a una marca que invierte muchos recursos en mantener su reputación. Entonces, lo primero, antes de hacer cualquier movimiento, pues ten el cuidado necesario de que las personas son las adecuadas. Y ahí volveríamos a la primera, que cuáles son los objetivos. Más allá del titular, ¿cuáles son los objetivos? Porque si lo que quieres es un titular, pues haz algo al que no entre nadie, en el que esté bien cuidado, que acabéis tú, tu marca, director de marketing y sus hijos y sus invitados, y entonces pues no tendrás repercusión, pero puedes sacar, tienes ese contenedor. Pero yo creo que normalmente la inmensa mayoría de las marcas lo que quieren es una repercusión más allá del propio titular. Para que el titular sea jugoso, además. Entonces, a ver, normalmente si tú lo que tienes son objetivos de audiencia, tendrás que ir a entornos del metaverso que tengan audiencia. Y ahí en el anterior podcast hacíamos esa diferencia entre los entornos que se han desarrollado antes el mercado que la audiencia y los que se han desarrollado antes la audiencia que el mercado. Y luego está Meta, que es como el Promised Land, ¿no? La tierra prometida. Que es... No, interesante. Por repasar, ¿dónde hay audiencia? O sea, ¿qué metaversos con audiencia hay y dónde no la hay? Las comunidades virtuales, que era lo que llamamos en el otro que sería Fortnite, Minecraft, Roblox, es donde claramente hay una audiencia muy concentrada en los targets más jóvenes, generación alfa y generación Z, que se pasan todo el día ahí. Y entonces, si tú tienes un cierto, si viene una marca y su target es alguno de esos y lo que quieres entrar en el metaverso, no te vayas a Decentraland. Yo para que te hagas una idea, este ejemplo, pues, a alguno le molestará, pero Decentraland, la última estadística, y lo busco de vez en cuando, que leí es que tenía 300.000 usuarios únicos al mes. ¿Cuántos tiene? Entropic, muchos más seguro. Cuando publiquemos todo esto, mucho más. ¿Cuántos tiene? Ni siquiera Diario Motor. ¿Qué coche me compro? Más de 300.000. Exacto, ¿no? Pues Decentraland que cada no saberlo, yo creo que 800.000, 1 millón, no sé. Imagínate si vendierais los leads al precio de la tierra de Decentraland. Ya. Entonces es sorprendente cuando te dicen, no sé qué marca quiere hacer un concierto en Decentraland. Entonces, si tu objetivo de negocio es especular con la tierra de Decentraland, o tener si eres una inmobiliaria, a lo mejor hasta tiene sentido que hagas un concierto en Decentraland. Pero si tú haces un concierto, que además suele ser un evento masivo, y te vas a Decentraland a hacerlo, es muy difícil que consigas tus objetivos de repercusión. Vale. Lo que ocurre, o sea, puede haber otro escenario, ¿vale? Y aquí saco Nubi, que es el proyecto de uno de mis socios, que es una especie de metaverso para interacción entre personas, y ellos organizan eventos. O sea, al final es un Zoom con superpoderes, ¿vale? Porque consigues cierto tipo de interacción que además tiene sentido que no ocurre simplemente en Zoom, ¿no? Pero digamos, es otra opción. Aunque no haya comunidad, tú puedes crearla o puedes llevar a tus usuarios ahí. Y normalmente no tiene sentido, pero a veces tiene sentido, ¿no? Pero porque él facilita que las comunidades que tienen usuarios los lleven ahí. O sea, lo difícil es convencer a alguien de ir a un lugar al que no suele ir. ¿No? Entonces vamos entendiendo claro, el proyecto. Él, por ejemplo, organiza eventos de educación, ferias de empleo, charlas en las que no solo es un broadcast, digamos, sino que es, oye, quiero interacción, entonces puedo hacer grupos, tiene ese sentido. Pero sí, me imagino que el punto es ese, ¿no? Como, o sea, o vas a un sitio donde ya hay gente, o vas a un sitio donde sabes que va a ir la gente porque le estás aportando un valor extra, ¿no? Efectivamente. Entonces ese es el punto. Si tú, y sobre todo, pues en el caso de Nubi, cuando hablamos de él, que hemos comentado con él, la comparación entre entornos, te lo explicaba que es el otro grado, que es ¿qué quiero hacer? ¿Qué quiero hacer? O sea, es decir, ¿qué quiero hacer en este metaverso? Y por ejemplo, estos entornos, tanto Roblox y Minecraft o Fortnite, son muy limitados. Es decir, depende de lo que tú quieras hacer, no vas a poder. Ese es su objetivo de negocio, ¿no? Es decir, en el caso de Nubi, él decidió hacerlo por HTML propio porque las herramientas alternativas eran muy... en
le limitaban en lo que él quería conseguir. Vale, y esto ya te lo dejo ahí para la promoción. ¿Qué se puede hacer en Roblox? Porque sé que se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Es decir, si soy una marca y quiero crear una experiencia en Roblox, ¿qué es lo que puedo hacer y qué es lo que no puedo hacer? Pues mira, lo primero, volveríamos a la siguiente. ¿Cuál es tu target? ¿No? Venga, hemos decidido que es tu target. Y ahora, una cosa que nadie Supongo, ¿cuál es el target de Roblox, no? El target de Roblox el core target es 7-12 años. El 50% tiene menos de 13 años, el 50% tiene más de 13 años. Entonces, al que tú quieras ir dentro de este espectro, al target concreto al que quieras ir, va a limitar muchísimo qué es lo que puedes hacer. ¿Por qué? Pues, por ejemplo, si tu target es como, mira, pues imaginemos, de 5 a 7 años, ¿no? Porque son los que compran los juguetes, tal cual. Pues normalmente ese target, la lectura, no es su fuerte. Entonces, dinámicas de juego súper complejas que requieran entender un lore, entender una historia, entender una profundidad de personajes, de narrativa, etcétera, que requiera saber leer, esto es como tratar de llevar, yo qué sé, a un ciego a una biblioteca. Poder puede ir, pero no va a sacarle todo el provecho. Entonces, ¿qué sucede? Que muchas veces, en función de cuál sea tu target, vas a permitirte unas dinámicas u otras de juego. Es decir, por ejemplo, los targets femeninos van más a juegos roleplay, más juegos de rol, y el masculino suele ir más a juegos de acción. O, por ejemplo, una cosa que también se da es que a medida que creces te vuelves más competitivo, ¿no? Tú empiezas siendo un ser colaborativo que busca eso, crear mundos con sus amigos y jugar en el patio del colegio. A medida que te haces mayor buscas más el competir, hasta que llega un momento al que llegas al máximo de tu carrera, que es cuando acabas en el comité de dirección de una gran empresa compitiendo, ¿no? O en tu día a día laboral. Pues ese punto. Qué bonita es la educación que damos a nuestros... Entonces, cuanto más quieras ir a un target un poco más adulto, dentro de este espectro, que no es precisamente muy adulto, pero efectivamente, esos son... De hecho, nosotros trabajamos hay 20 dinámicas estándar que tendrías, los roleplay, los tycoon, el simulator, el finder, el hobby. Hay una serie de dinámicas estándar dentro de Roblox y tenemos un eje en función de cuál es tu target masculino o femenino y el rango de edad. Y eso te va a condicionar. Esa es la primera. Algo tan simple como a un niño que no sabe leer, no le des algo complicado. Algo que sea descubrir, un finder, saltar, moverte. Eso es importante. Y luego, ¿cuáles son tus objetivos de negocio? También suele ser importante. O ¿cuál es tu grado de control? Hablando de Roblox, ¿cuál es tu grado de control sobre la marca? Es decir, hay marcas... A nosotros, el sacarle el mayor partido a Roblox consiste en no solo hacer tu experiencia, sino en descansar en las experiencias que ya existen, ¿no? Ese long tail que hablábamos en el otro podcast. Pues eso te va a llevar a distintas alternativas. Es decir, la mínima es, yo quiero tener mi entorno controlado dentro de Roblox y que yo poner las reglas, que el chat esté limitado como yo quiero, pues haz tu experiencia. Ahora, si estás más dispuesto a colaborar con otros y a llevar a otros entornos, a lo mejor pues puedes hacer el concepto de network. Trabaja con otras experiencias que hayas validado, con un contrato cerrado, y le dices, oye, pues yo quiero colaborar contigo. Perfecto. O, por ejemplo, si lo que quieres es descansar sobre la comunidad, uno de los primeros brand partners de Roblox era Disney. Disney es curioso porque Disney, aunque tiene millones de experiencias, no ha hecho que estén firmadas por Disney dentro de Roblox. Creo que hay una, que es Disney United Kingdom o algo así. ¿Qué es lo que hace? Mierda, me sale en inglés. Que vale, que da eso. Hace concursos llamando te iba a decir que lo cortamos, pero aquí no se corta nada. Hace concursos llamando a la comunidad a generar sus experiencias. La experiencia de Encanto de Disney está hecha por una fan de Disney. Y dice, no oficial de Encanto. Entonces, ese concepto también es importante, pero para eso hay que valerlo. Entonces, en general... Bueno, esa es una reflexión primigenia, que es tú vales para... Eso es muy importante, que es tú, marca, vales para hacer... ¿Cómo te mueves en el branded content? ¿No? Porque yo siempre digo que todos queremos ser Red Bull, ¿no? Todas las marcas queremos ser Red Bull, pero que tuvieran las narices de echar un tío, de hacerle saltar desde la estratosfera sin haberlo controlado antes en algo que no se había hecho y vincular su marca a ello, eso ya hay que valerlo, ¿no? Pues ese es el concepto de ¿cómo es tu relación con...? Joder, nunca... estoy deseando tener anunciantes para decirle eso. Tú no vales para branded content. No, pero ¿cuál es tu relación con construir audiencias y dedicar...? Porque los contenidos tienen una cosa que tú sabes muy bien, que es la gestión del riesgo. Es decir, los contenidos fallan. Eso no es que una marca... Es que no todo el mundo vale. Entonces, ¿qué sucede? Que lo diferente a pagar por un anuncio es que tú pagas por resultados. Entonces, si te metes en el mundo de los contenidos y hacer una experiencia en Roblox o en el metaverso no deja de ser eso,
es que estás dispuesto a entrar con las reglas para construir audiencia de manera orgánica. Es verdad que ahora mismo la inmensa mayoría de las marcas lo saben porque tienen sus medios propios y saben que efectivamente tienen que tener una serie de... O sea, construir audiencia no es fácil, pero sí. Esto me ocurría con Diario Motor y qué coche me compro cuando hacíamos propuestas, ¿no? Lo típico de, no, marca X quiere una propuesta de branded content para tecnología. O la marca X no tiene tecnología, es especialmente mala en tecnología, ¿no? Claro, ¿qué haces con eso, no? Claro. Me imagino que aquí ocurrirá lo mismo, de, no, quiero mostrar mi dinamismo de mi empresa centenaria que no ha innovado nunca y cómo lo hago en el metaverso, en plan, ¿cómo No, es que a lo hacemos? mejor no es el entorno, Mm, ¿no? O sea, al final es el... ¿Cuál es el entorno que más se adapta a tus valores de marca, a tus objetivos de negocio, al target al que persigues? Y ahí habrá una cosa que te llevará naturalmente a dónde tengo que actuar y qué es lo que tengo que hacer. ujú. Luego, otra súper importante que va con el principio es que funcione. Decíamos lo de profesionales y efectivamente es eso, que funcione. Porque luego hay muchas experiencias que por no haberse hecho bien en origen no han funcionado y entonces es como la profecía autocumplida. Como no ha funcionado, es que este no era mi lugar. Y hay veces que dices, joder, pues no es tan así, ¿sabes? O sea, es que esto no se hizo bien. Eso, lo de la profecía autocumplida, pero eso nos pasa a todos, ¿no? Es el concepto de... Entonces sí que es verdad que a veces, pues eso, buscar gente que conozca el entorno, que conozca la audiencia, la construcción de audiencias en ese entorno, pues no solo es el tema técnico, el tema de cómo construir audiencias en esos entornos. Y otro tema relacionado es el brand safety, ¿no? Imagino que todo el mundo que está viendo este vídeo está en el entorno de la publicidad, entonces habrá términos que si no se volverá un poco loco, pero básicamente es, oye, si mi marca va a aparecer en un espacio, ¿cómo me aseguro de que mi marca no aparezca asociada a personas, comentarios o valores que no van con los valores de esta marca, ¿no? Pues que, no sé, que haya todo tipo de contenido. ¿Qué ocurre cuando haces esto además para niños, ¿no? Sí. ¿Cómo se soluciona esto en Roblox o en metaverso en general, ¿no? ¿Qué reflexiones hay ahí? O sea, no me gustaría estar en tu pellejo para responder a esas preguntas, no tanto No, aquí, sino a una marca, ¿no? no, hombre, yo creo que a mí me digo que uno de los entornos en los que yo me siento más, o sea, me siento muy tranquilo, una de las características por las que me siento más tranquilo en ese entorno es porque es verdad que el propio Roblox, por la particularidad de su audiencia, que es muy joven, tiene un montón de handicaps, no te permite, pues, obviamente, ni segmentar publicidad ni cosas así, que casi a veces es casi mejor. Pero uno es que tiene un tema de trust, de generación del concepto de civility, ¿sabes? Que es que efectivamente, como el target es tan vulnerable, el mismo, pues los filtros de chat están controlados. Tú no puedes dar ningún tipo de información personal, los números no se pueden dar. Luego, es verdad que la comunidad encuentra y acaban dando el 3 con el TR, con una T, con una tal, no sé qué. Pero bueno, todo este tipo de cosas lo tratas de controlar o, por ejemplo, pues habilitar o no habilitar. Si esa es tu preocupación, lo mejor es que hagas una experiencia ad hoc y tú pues, señales las reglas de juego. Y eso sí que tienes... Bueno, pues si lo haces ad hoc fuera de una plataforma, lo vas a tener más complicado No, para no, controlarlo. ad hoc dentro de Roblox. Ah, Es vale, decir, vale, dentro de vale. ese entorno de cuál es tu grado de control sobre la marca y exposición, yo iría a una experiencia brandeada en la cual tú puedas establecer las dinámicas, Vale. Y esto las reglas de juego. no es por hacer la pelota a tu proyecto, es decir, o sea, esas dinámicas de gestión de comunidad y seguridad, Roblox me creo que las pueda tener. Facebook no las tiene, nadie las tiene, Claro, ¿no? Entonces, sí. o sea, quizás algo para niños pues esté más Sí, controlado, ese es el punto. Uno de los retos de los que nadie habla, bueno, seguro que alguien ha hablado, porque entre todo el mundo hemos hablado, pero que yo por lo menos no lo he escuchado mucho, es efectivamente cómo haces para la ética en esas plataformas, ¿no? Es decir, qué tipo de civility, hablemos de ese mismo, Sí. ¿no? El de eso, de civilidad, ¿cómo decimos? Civismo. El civismo en esas plataformas, es decir, tu comportamiento, porque ahí igual, ojo, y lo vemos en las redes sociales, pues esto va a generar los problemas y los beneficios de manera exponencial, van a crecer. Van a ser problemas muy, muy grandes. Entonces, sí, todo lo que sea establecer códigos de conducta, pues es necesario que lo aborden las propias plataformas o morirán de éxito, por decirlo de alguna manera, porque cada uno lo utilizará para lo que sea. Interesante. ¿Algo más
que contar de este tema? Aunque daría para mucho. Nada, que nos llamen, ¿no? Porque esto al fin y al cabo es verdad que nosotros hacemos como formación a empresas, que es una forma de... El call to action, aquí Eso la es, promoción es decir, de Brand cualquiera que Newverse. esté interesado que nos ¿Para llame. ¿Para qué os llama una empresa? Pues un poco nos suelen llamar interesados y luego muchas veces se convencen del producto que nosotros vendemos, que es buenas experiencias pensadas en origen para las marcas, sobre todo para que puedan no solo hacerlo llegar a su audiencia y también la parte de métricas, que eso pocas veces se habla, ¿no? Dar las métricas adecuadas para ver si has conseguido tus objetivos de negocio. Que ahí os lo habéis currado en Roblox, la parte de métricas, ¿no? Sí, Disclaimer, soy inversor de esto, aunque le doy caña cuando puedo, ¿eh? Siempre. Pero bueno. Genial, pues Bueno. nada, llamad a Arturo si tenéis una marca o agencia. Eso es. A mí me llamáis, para nada, por favor. Y lo que podéis hacer es... buscar en la web, en brandnewverse.com o con un poco de suerte lo ponemos ahí. Es que me estaba inventando otra idea, pero nada. Claro, esta digo. me la guardo para otro día. Bueno, pues muchísimas gracias, Arturo, y muchísimas gracias a vosotros por escucharnos. Chao.